Al macizo facial, todo este es el macizo facial, se divide en un tercio superior, arriba, un tercio medio, ¿no? Un tercio medio es todo eso, y la mandíbula sería el tercio inferior, ¿no? Entonces trazamos una línea, esa línea para arriba, el tercio superior. Entre los dientes, nos trazamos una línea, todo este es el tercio medio, fractura del tercio medio. Y cuando hay fractura de la mano, fractura del tercio inferior del macizo facial, todo se llama macizo facial. Ahora, para reconstruir la mandíbula, necesito, como la mandíbula es un hueso que está sometido a altas tensiones por los músculos de la masticación que son potentes, no puedo colocar una mini placa, no puedo colocar esta placa. El paciente al morder la fractura, se va a fracturar la placa, ¿no? Entonces tengo que colocar una placa de mayor grosor, se llama placa de reconstrucción. En el borde coloco una placa de reconstrucción, que es una placa de mayor dureza, es más grueso, más resistente, los tornillos son de mayor tamaño, ¿no? Y luego en la parte superior puedo colocar mini placas, ¿no? Ahí, pero la principal es la que va a soportar altas tensiones del músculo de la masticación, como son el músculo macetero, que está a este nivel, el músculo pterigoideo interno, que está por dentro, son potentes músculos de la masticación. Si ustedes colocan solo placas de este tipo, el paciente va a venir con fracturas de la placa, no soporta. Aquí están los arcos, se llaman arcos de Erich, ¿no? Sirve para alinear los dientes, a veces algún diente flojo o hay alguna fractura. Aquí un arco, coloco un arco arriba y esos arcos se unen con alambres, ¿no? O con ligas para mantener la oclusión mientras empezamos la reconstrucción del resto del macizo facial. También tenemos, cuando hay fractura del piso de la órbita, se colocan mallas de titanio. Estas mallas de titanio se colocan en el piso, pero previamente, si parte del contenido de la órbita ingresó, aquí hay una cavidad, esto no es un hueso macizo, detrás de esta pared es una cavidad, se llama seno maxilar, ¿no? Todo este es seno maxilar, adentro, ¿no? Entonces el contenido de la órbita, al fracturarse el piso, parte del contenido se mete dentro de la cavidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacemos una ventana aquí, ¿no? Abrimos una ventana y por ahí colocamos una pinza y empujamos el contenido de la órbita que está metido a esa cavidad, lo empujamos, ¿no? Entonces un cirujano ingresa por aquí y empuja el contenido hacia la órbita. El otro cirujano que está en la cabecera jala el contenido para regresarlo a la órbita. Y para que ese contenido no descienda de nuevo, se coloca una malla de titanio, ¿no? Esa malla de titanio va a impedir que parte del contenido orbital ingrese de nuevo al seno. Entonces, al mantener su volumen la órbita, ¿no? Con el globo ocular, porque el contenido de la fosa orbitaria es el globo ocular, es más los músculos que están alrededor, músculo, tejido graso, nervios, arterias, ¿no? Forma parte del contenido. ¿Qué es la craneosinostosis? La craneosinostosis dice es el cierre precoz de una o más suturas. Se ha señalado, ¿no?, que las suturas tienen tiempo de cierre. Cada sutura tiene un tiempo de cierre. Imagínense esta sutura metópica que debería cerrarse, desaparecer a los 6 años, desaparece digamos, a los 10 meses. Si se cierra muy prematuramente, el cerebro ya no va a poder desplazarse lateralmente y el cerebro va a crecer hacia atrás,
Entonces, el tipo de cráneo o la bóveda craneana se va a alterar en su crecimiento. Pero a veces esta sutura debe cerrarse entre los 20 y 30 años, a los 5 años ya desapareció totalmente. Entonces, el cerebro o la masa encefálica va a empujar, va a crecer hacia adelante y hacia atrás, ¿no? A veces se cierra prematuramente la sutura sagital, que debe ser entre los 30 y 40 años, a los 6 años o 7 años, o en niños más pequeños, desaparece esto y entonces ya no puede crecer en ancho, va a crecer hacia atrás y hacia adelante. Estos cierres prematuros se denominan sinostosis. Entonces, la craniosinostosis es el cierre precoz de una o más suturas craneales y produce un crecimiento y desarrollo anormal del cráneo, ¿no? Entonces, aquí, sinostosis metópica. Es el niño que edad tendrá, vamos a poner 1 año, pero debería ser hacia los 6 años, pero ya se cerró. Aquí ya no hay sutura metópica. Entonces, fíjense, como aquí no puede crecer, el cerebro empuja, crece hacia la parte posterior. Y aquí ya es como se llama cráneo, bóveda craneana en punta de barco, ¿no? Entonces aquí vemos una asimetría, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ahí? Hacer un corte del pabellón auricular hasta el otro pabellón, cortamos el cuero cabelludo, todo esto lo bajamos como una máscara hacia adelante, se saca un segmento de hueso, ¿no? Donde estuvo la sutura coronal y se libera a los frontales para que ese segmento que ya no existe de hueso funcione como una sutura. Entonces el cerebro va a crecer hacia adelante, ¿no? Entonces se llama trigonocefalia, ¿no? La trigonocefalia es el cierre precoz de la sutura coronal, ¿no? Forma parte de un grupo de alteraciones que se llama craniosinostosis, ¿no? Aquí una sinostosis de la sutura sagital. O sea, esta sutura sagital, ¿no es cierto? Entonces el cerebro va a crecer de donde están las suturas, va a crecer hacia adelante, va a crecer hacia atrás, pero no va a poder crecer en sentido transversal. Entonces tenemos ese un crecimiento frontal, un crecimiento occipital, ¿no? Entonces, ¿qué hacer aquí? Hacer un corte desde el pabellón hasta el otro lado, de cuero cabelludo, bajar todo esto como una máscara, hacia atrás lo mismo, y sacar un segmento de hueso donde estuvo la sutura sagital, ¿no? Y luego se cierra y el cerebro va a crecer haciendo compresión en todos los contornos, ¿no? También tenemos sutura prematura de la sutura coronal, pero esta es una sutura coronal que se cerró muy precozmente solo de un lado, de este lado. En cambio aquí sigue creciendo, ¿no? La parte frontal de ese lado ha continuado su crecimiento, pero aquí no ha crecido porque esto se cerró, ¿no? Entonces, a este puede ser de ambas suturas coronales, porque aquí estaría la fontanela, ¿no? Y el adulto ya es una sola sutura coronal, pero aquí, ¿no? No es la sutura coronal de un lado, más del otro lado, de por medio está la fontanela. Entonces, el tratamiento sería hacer un corte en este lado, sacar parte de ese segmento óseo y el cerebro va a empujar su crecimiento hacia adelante y lateralmente hacia arriba. Esta sutura le permite crecer o permite que la bóveda craneana no se deforme por el crecimiento del encéfalo, ¿no? Entonces, cuando hay cierre prematuro de un lado de la sutura coronal, solo de un lado, se llama plagiocefalia. Sería el caso del paciente. Pero si se cierra prematuramente
prácticamente toda la sutura coronal se llama acrocefalia, ¿no? Entonces, ¿cómo corroboro que hay un cierre prematuro? Le pido una tomografía como reconstrucción. Entonces, aquí está la sutura sagital y aquí está la sutura coronal del lado izquierdo, pero aquí no hay fontanela, no hay sutura coronal del lado derecho. Desapareció la sutura. Entonces, a ese nivel va a haber un crecimiento muy limitado, no, ya no va a haber crecimiento, crece donde le permite crecer la sutura, ¿no es cierto? O sea, la sutura, tener la sutura significa que a ese nivel se va a ir expandiendo la bóveda craneana, ¿no? Entonces se entra, se abre, aquí se hace una incisión, ¿no? Entre el hueso parietal y el frontal, luego se saca un segmento de hueso, ¿no? Sin lesionar a la dura madre ni al encéfalo, solo hueso, como es un hueso laminar, delgado, ¿sale? Luego se cierra, ¿no? con puntos el cuero cabelludo. Luego tenemos la hidrocefalia, que es el crecimiento de toda la bóveda craneana. Es un crecimiento simétrico por incremento del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Dentro del encéfalo hay cavidades por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando hay problemas en el drenaje, ¿no? Porque ese líquido es producido, todo el tiempo se produce líquido y todo el tiempo tiene que ser drenado hacia el seno sagital, ¿no? Pero si en el recorrido del líquido hay algún problema obstructivo, entonces el líquido ya no puede drenar, pero se sigue produciendo. Y ese incremento de líquido va empujando al cerebro, a la corteza cerebral, y esa corteza estimula el crecimiento de la bóveda de forma simétrica, ¿no? Entonces ahí entran los neurocirujanos para restablecer la vía de drenaje del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Luego sería, aquí no habría las suturas permanentes, ¿no? La presión por dentro, como es continua, va a ir aumentando la presión para ir, para que haya crecimiento de la bóveda craneana. Pero los huesos de la cara permanecen normal, porque aquí nadie lo presiona fresca. Luego tenemos aquí, al revés, un cierre precoz de todas las suturas. Entonces, una bóveda pequeña, el cerebro no, el encéfalo no se va a desarrollar adecuadamente, ¿no? Pero los huesos de la cara son normales, ¿no? El problema está en el cierre precoz de las suturas. Ahora, hay puntos imaginarios, se llaman puntos craniométricos, ¿no? ¿Qué es un punto craniométrico? Son puntos imaginarios, son puntos de referencia que usan los antropólogos, los ortodoncistas, los cirujanos maxilofaciales para hacer el diagnóstico, en el caso de los antropólogos, para clasificar los cráneos. Pero ¿cómo clasifico los cráneos si no tengo puntos de referencia, ¿no? Para comparar un cráneo con otro cráneo? Entonces los antropólogos usan unos puntos imaginarios de referencia para clasificar los cráneos. El ortodoncista o el cirujano maxilofacial usa los puntos craniométricos para hacer diagnóstico de aumento del crecimiento en la mandíbula o disminución del crecimiento del tercio medio del macizo facial. Entonces, ¿cómo hago esto? Los odontólogos usan con frecuencia esto y piden un estudio cefalométrico, ¿no? Hay odontólogos especialistas en la cefalometría, ¿no? Ellos toman diferentes, una radiografía, le toman una radiografía de perfil a la parte ósea, ¿no? Y buscan los puntos imaginarios para hacer mediciones, ¿no? Del ángulo o de los ángulos que se forman entre las líneas
¿no? Y la disposición de estos puntos imaginarios, ¿no?